centro de menores y madre mía, seguro que estaban ahí para hacer cosas muy malas. Había un niño de más o menos 8 años que no se estaba quieto, solo que estaba ahí por llegar o molestar demasiado. Y los mayores ya ni te cuento, las niñas iban vestidas con todo que parecía de marca y todo era nuevo, seguro que se habían prostituido, porque en un centro no les darían todo eso. Comentarios como estos son los que recibo diariamente los niños que están en un centro de protección. Y sí, he dicho de protección porque como supongo que ya sabéis, hay centros para los niños que han cometido delitos o que han hecho algo mal siendo menores, pero también están los centros de protección, que son totalmente diferentes. Buenos días, yo soy Carol Mariel y hoy voy a hablar de cómo nos sentimos los niños que estamos en centros de menores y qué opina la gente sobre nosotros. Para empezar, os voy a explicar qué es un centro de menores, porque a pesar de que en Palma hay muchos, la gente no sabe ni dónde están ni qué son. Básicamente un centro de menores es una casa donde vivimos los niños que nuestros padres no han sabido o no han podido cuidarnos mejor, o no han sabido hacer que crezcamos en un mejor entorno. Por situaciones como estas, los niños estamos en centros de menores. Ahora que ya sabéis que es un centro de menores, podemos empezar. Para empezar, os quiero dejar claras 3 sencillas cosas. La primera es que nosotros no hemos hecho nada, que no somos ni criminales, ni vamos por la vida pegando o robando a la gente. Y esto es algo que pensaréis que es absurdo que lo diga, porque es algo bastante obvio, pero mucha gente piensa que no. Piensa que somos niños criminales y que por esto pueden burlarse de nosotros. ¿Y sabéis qué? Que no es así. Que no tienen que poder burlarse de nosotros por cómo hemos crecido o por dónde vivimos. Y esto es algo que quiero dejar muy claro. La segunda cosa de la que os quiero hablar es de cómo los medios de comunicación tergiversan los hechos para que nosotros quedemos como los malos, para que quedemos como los delincuentes. Y diréis, ¿por qué? Pues porque publican noticias dejándonos a nosotros como delincuentes, como ladrones, como niños agresivos. Y esto no es así. Porque sí, hay niños que pegan, sí, hay niños que roban, pero que niños lo hagan o lo hayan hecho no significa que todos seamos iguales. Y esto es una cosa que los medios de comunicación no parecen entender. La tercera, pero no menos importante, y esta es una pregunta, ¿vosotros pensáis que un niño de 8 años que ha sido abusado tanto física como psicológicamente, que tiene problemas de control y que muy fácilmente se asusta, es un niño malo? Realmente yo pienso que no. Y me gustaría saber vuestra opinión, pero prefiero no saberla. Solo espero que penséis bien en lo que pensáis. Porque si pensáis que un niño sí es un niño malo, os hago una pregunta un poco más abierta, que os incluya a todos vosotros. ¿Los niños somos malos?